¿Quieres saber cómo maquillarte de Pennywise rápido y muy fácil? Si es así, quédate viendo el vídeo. Lávate la cara y las manos. Recógete el pelo y comenzamos. Lo primero siempre antes de maquillar son las lentillas. Los ojos lloran muchísimo cuando te las pones, entonces destrozaríamos el maquillaje, así que póntelas antes de maquillarte. Realmente pienso que para el maquillaje de Pennywise las mejores lentillas son las amarillas, pero personalmente las lentillas blancas pienso que le sientan bien a cualquier tipo de maquillaje, me gustan muchísimo, entonces decido siempre comprarme estas porque dan mucho miedo. Y sí, me tuve que echar suero fisiológico, tenía el ojo berreante, no sabéis lo que me costó ponerme ese ojo. Siguiente paso, utilizamos una crema hidratante antes de empezar a utilizar cualquier tipo de maquillaje para así proteger nuestra piel. Vamos a utilizar el maquillaje blanco de base. La marca que utilizo es Nazaru. La verdad que va súper bien, lo tengo desde hace ya aproximadamente 3-4 años y lo tengo como nuevo. Solo tienes que humedecer con agua la pintura, bien en tu brocha o bien en la misma pintura, y así desliza estupendamente. Vale, ahora vamos a coger una sombra negra con una brocha gorda y vamos a dar toquecitos por toda la cara para envejecer el maquillaje. Una vez que lo tenemos, vamos a coger una brocha un poquito más pequeña y vamos a hacernos una especie de ojera. Lo que más me gusta del maquillaje de Halloween es que no tiene que ser perfecto, así que indaga, investiga y prueba y verás cómo sale chulísimo. Bueno, aparte de la sombra negra, ahora le estoy echando una sombra roja. Y ahora con el pincelito fino vamos a intentar delinear la línea que va a llegar hasta la sonrisa. Lo hacemos desde mitad del ojo hacia abajo. Y el otro igual. Hacer la línea muy finita, porque después vamos a ver realmente cuando tengamos la boca en qué medida tenemos que hacerlo. Siempre os miráis de un lado al otro de la cara que más o menos estén igual, aproximadamente. Sí. Cogemos un pintalabios rojo y vamos a empezar a pintarnos los labios. Los labios, si os dais cuenta, me estoy saliendo, sobre todo en los lados. Hay que hacer una sonrisa bastante amplia para cuando sonriamos que se vea una sonrisa muy grande. Es muy sencillo, simplemente delineamos hacia arriba, como especie de puntita hacia arriba. Nos sacamos el corazón de nuestros labios, delineamos y perfilamos por fuera de los labios y ahí es cuando ya juntamos el final de los labios con el ojo, con la línea de los ojos. Con el mismo delineador negro vamos a delinear los labios. Y ahora vamos a difuminar con la brocha. Y ahora encima de la delineación negra vamos a echarle un poquito de rojo para que no se vea tan negro. No te preocupes si el labio te sale mal, con una toallita simplemente lo quitas y vuelves a pintar de blanco. Así de sencillo. Volvemos a coger la sombra roja y vamos a difuminar con el rojo la línea del ojo y el labio. A mí es que me da la sensación que difuminando con rojo y negro hace como si fuera una herida ahí en la cara, por eso me gusta tanto. Y ahora vamos a hacer como especie de ojera en triángulo hacia abajo. Fijaros, vamos a difuminar la delineación esa que se ha quedado perfecta y lo vamos a echar hacia los lados y hacia abajo. ¿Veis qué ojeras se me han quedado, madre mía? Vale, y ahora con la brocha gordita vamos a volver a palpar con la sombra negra. Y ahora comenzamos a hacer la línea hacia arriba, por encima de la ceja y por debajo. Yo creo que es mucho más sencillo que cojáis una brocha fina, como la tengo yo ahí, y primero lo hacéis flojito y así ya vais aumentando. Lo mismo, hacemos el mismo trabajo. Primero el negro, después difuminamos y después difuminamos con rojo. Ahora vamos a sombrear un poco los labios. Sinceramente creo que sombreé de más. Normalmente siempre se deja un poquito más clarito en la zona del centro y más oscuro hacia los lados. Pero bueno, quedó bastante bien.
Y por supuesto, no olvidéis hacer la famosa nariz. Todos los payasos tienen su nariz. Con la nariz hacemos lo mismo. Primero lo pintamos de negro y después cogemos la sombra roja y difuminamos. Y por fin llega la parte más divertida, la sangre. Coge una brochita finita y empieza a echar sangre donde más te guste. En mi caso lo hice por todas las líneas y en la zona de la nariz. Pues listo, el maquillaje ya lo tendríamos, pero esta parte es opcional. Cogemos la sangre y lo echamos en la brocha gordita. Y puedes echarlo por donde tú quieras. Puedes hacerte heridas en la cabeza, por el cuello, por donde más te guste. Un peinado muy sencillo es hacerte 2 moñitos en la parte de arriba. Y voilà, terminamos.